Bien, amigos, estamos de vuelta. Lo habíamos comentado el día viernes, ¿no? La situación de Manuel Burga, presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Tenemos a nuestros invitados, Juan Carlos Ortecho, periodista deportivo, y Manuel Álvarez Chau, que es especialista en temas de extradición. Señores, muy buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, ante todo, yo quiero soltar mi opinión, no me aguanto. Yo en el tema de Manuel Burga, ¿no? Mi punto es que yo sí creo que debería ser extraditado por lo que justamente ha averiguado respecto de abogados, especialistas en el tema y qué sé yo. Sin embargo, sí creo que, como en muchos otros casos en nuestro país, el tema de la prisión preventiva es una locura. Entonces, la prisión preventiva no es un adelanto de sentencia. Y yo no sé si es que en el caso de Manuel Burga él tendría la posibilidad de borrar algunas pruebas en la federación, que cosa no creo, o que se vaya a fugar. Difícil que se vaya a fugar cuando quien lo está buscando no es el imperio, pues, ¿no? Como dicen los rojos de los Estados Unidos. Los de los Yankees pues te alcanzan a donde vayan, sino que lo diga cualquier otro miembro de la FIFA. Yo creo que el hombre ha debido estar en su casa, pero sí creo que se debería ir extraditado. Pero bueno, ese es otro tema que vamos a tocar, el tema de la prisión preventiva y cómo se llama el entendido de ese tema aquí en nuestro país. Juan Carlos, a ver, mucha gente dentro de los argumentos que da siempre ponen el ejemplo de Bausa o Bausá en Uruguay, ¿no? Que entiendo es un caso similar, por lo que he leído, tú explícame por favor, que también fue imputado, también pidió su extradición los Estados Unidos, pero que el Estado uruguayo le dijo no a esa extradición. ¿Es así como fue el caso de Bausa? Sí, bueno, la situación particular yo creo que es distinto en el sentido en que en el caso de Manuel Burga, la Corte Suprema finalmente decide, o la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, finalmente decide declararlo a él extraditable por uno de los 5 cargos que le imputaban, ¿no? Y al mismo tiempo yo creo que, y esto lo va a aclarar obviamente el doctor, me parece que se pone una trampa al solamente declararlo extraditable por el delito de conspiración en el racketeering, que es la figura penal en Estados Unidos, en el ordenamiento jurídico norteamericano, equivalente a la asociación ilícita para delinquir. Pero por los delitos materiales, o sea, la conspiración, pues la asociación ilícita para delinquir en el Perú sería eso, ¿no? Y los delitos materiales serían el fraude electrónico y el lavado de activos. En cuanto al lavado de activos, la Corte Suprema dijo no hay pruebas. En cuanto a fraude electrónico, dijo ese delito no existe en el Perú, ¿no? Lo cual también es cuestionable, ¿no? He leído también algunos penalistas conversando sobre ese tema y diciendo que ahí se puso una trampa a la Corte Suprema y podría ser yendo más allá. ¿Una trampa para quién? Una trampa para sí, o sea, ni con Dios ni con el diablo. Lo declaro extraditable por esto, pero finalmente probablemente sea extraditado, pero va a ser absuelto en Estados Unidos porque no lo van a poder perseguir por un delito que no está tipificado en la ley peruana. Ok. ¿Y cuál sería, digamos, y si es así? Quedo bien con Dios y con el diablo, porque lo estoy extraditando, pero estoy poniéndole ahí Y si es así, ¿por qué no irse a Estados Unidos, Burga? O claro, el que pide poco está loco y dicen, bueno, si ya me dieron por una, me voy a quedar callado, voy a seguir haciendo lobby para que ni siquiera me extraditen por ese. ¿Por qué no irse a Estados Unidos, que lo declaren inocente y regresar con la frente en alto? Porque si no se va extraditado, la gente y su familia va a sufrir igual porque va a quedar siempre la duda. Es decir, sería hasta bueno para Manuel Burga si es que fuese en verdad un hombre decente como muchas personas lo dicen, yo no sé. Bueno, yo creo que él, y lo dije en su momento cuando hace un año salió la denuncia de parte del gobierno federal de Estados Unidos, que en el primer momento a mí me parecía que lo que más le convenía era ir y enfrentar los cargos en Estados Unidos, como hicieron algunos otros dirigentes. Sin embargo, él jugó de repente, o su defensa legal jugó a que podían de repente evitar la extradición dentro del Perú, ¿no? Y eso ha hecho que, por un tema aparte del que tú has hablado, que es la cuestión de la prisión preventiva, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? He consultado también con algunos penalistas y me dicen, bueno, la prisión preventiva se da en casos excepcionales. Claro, él se ha debido quedar chambeando, juntando plata más bien para su defensa en Estados Unidos y irse a afrontarla allá. Confundimos mucho la antipatía que puede generar el personaje con eso. Nadie quiere tocar el caso Manuel Burga porque no, nadie es capaz, ningún juez es capaz de darle la libertad preventiva. Esa es una ¿no? O sea, pues él podía muy bien haber seguido este proceso en su casa, como tú bien dices. Correcto. Quiero hablar justamente con el doctor Manuel Álvarez, pero antes de irme, doctor, no me dijiste lo de Bausa. A Bausa también llegó a la Suprema, ¿o cómo también, fue un poco la diferencia? Es un caso similar. No lo he seguido tan de cerca, te digo la verdad, pero me parece que en el caso de él difiere porque los cargos con los que le imputaron, los cargos que le imputaron no han sido tan amplios como el caso de Manuel Burga.
Okay, ¿no? O sea, ha sido solamente un solo delito okay. que le están imputando. Oye, o sea que ya Burga la ha librado de 5 delitos que le imputan, la ha librado de 4 y con 1, pero claro. Y uno que es el delito general, claro, el racketeering, ¿no? Y que pide poco tal. Claro. Después vamos a regresar justamente a lo que él argumenta, ¿no? Que claro, él habría recibido un dinero que para todos era coima, pero para él no fue coima porque él la metió en la plata en la cuenta de la Federación. Doctor Álvarez, cuéntenos un poco, dos temas fundamentales, ¿no? Desde el punto de vista jurídico. El tema de la doble incriminación. No existe esa figura, no está tipificado en nuestro país. ¿Es tanto así, doctor? A ver, en el caso concreto, un poco retomando lo que acaba de decir el entrevistado, es que Estados Unidos allí cometió un error, ¿sí? En el caso de lavado de activos, no envió los elementos de prueba necesarios, la causa probable que se llama, para ayudar o coadyuvar a que la justicia peruana evalúe, analice y determine si por delito de lavado de activos lo entregaba. Okay. ¿Sí? Que era uno de los delitos, digamos, mayores. Aquí se está accediendo del conjunto de delitos que se ha pedido por uno solo, y quizás es el más endeble, que es el caso de lo que se denomina asociación delictuosa de delincuencia organizada. Okay. Y allí incide, justamente esto nos conduce a la doble incriminación, ¿sí? Porque ha sido tantas veces cuestionado, es polémico, porque si uno revisa el fallo, ve que entre los considerandos que tiene la resolución consultiva es que el tratado permite. ¿Por qué? Porque hay un término que se llama confabulación. O sea, el tratado de extradición que tenemos con Estados Unidos permite que en los casos de confabulación se entregue, más allá si está tipificado o no aquí, en Perú, en la legislación interna. Okay, entonces, digamos, quiero creer que se confunden algunas personas cuando dicen que no se da el tema de la tipificación. Claro, se cumpliría la doble incriminación a través de este término, la confabulación. Ok. La extradición tiene dos columnas vertebrales. Una primera es el principio de legalidad, que se estaría cumpliendo. Ok. Porque está tipificado que se entregue por confabulación. Ok. Y la segunda columna vertebral y concurrente es la doble incriminación, que no se cumpliría. Por eso es lo polémico del fallo. ¿Sí? Pero no entiendo. Ahora bien, A ver. ¿qué dice la Corte Suprema más? Tiene como referente una sentencia del Tribunal Constitucional referida a la interpretación de la Convención de Viena para los Tratados. Es decir, que los Estados parte no pueden invocar su legislación interna, ¿sí?, para desconocer los tratados. ¿Qué implica esto? Que yo no podría decir que como no está tipificado en la legislación nacional, por lo tanto no cumple la doble incriminación. ¿Sí? Ok. Esa es la Convención de Viena. Pero hay un tema mayor aquí. La doble incriminación tiene como base a la soberanía, ¿sí? El Estado requirente no puede sobreponerse al Estado requerido, es decir, imponerle su legislación. Ok. Esa sería una interpretación contraria a lo que dice la decisión judicial. Pero entonces, digamos, por eso, queda interpretación, pero finalmente la interpretación de la Suprema ha sido legítima en decir si se ve extraditado. Sí, es una corriente de interpretación, ¿sí? Okay. Corresponde ahora al Ejecutivo valorar, digamos, el cuaderno de extradición, y también lo que pasa es que hay una instancia previa, que es la Comisión Oficial de Extradiciones, que está adscrita y la preside el Ministerio de Justicia. Debe haber una opinión allí, ¿sí? Ok. Quizás son 3 miembros. La preside Justicia, la integra también 2 miembros de Justicia, Okay. uno de los cuales lo preside, y 2 miembros de Relaciones Exteriores. Ellos emiten una opinión que tiene carácter ilustrativo. Con esa opinión, más el cuaderno de extradición, la ministra, en este caso de Justicia, va al Consejo de Ministros a exponer el caso y ahí se decide. No sabemos si Pero ese primer paso se ha dado. no sabemos. No sabemos, no sabemos, ni siquiera todavía está en manos de... Sí. Pero, a ver, porque la verdad me he confundido. Desde su punto de vista, ¿procede o no procede la extradición de Manuel Burga? Es discutible,
pero tengo una opinión que sí procedería. Que sí procedería. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato con más sobre el tema. No se muevan. El Ejecutivo siempre puede finalmente no hacerle caso a la Suprema y, digamos, no extraditar a Manuel Burga. ¿Cuál sería su situación? ¿Queda libre de polvo y paja? ¿Se acabó el tema? ¿Cómo sería un poco? A ver, lo que pasa es que pervive el proceso penal que tiene en Estados Unidos. Ok. ¿Sí? Si el Ejecutivo tiene una decisión de carácter denegatoria, lo único que le quedaría a Manuel Burga es no salir de Perú hasta que limpie su situación o aclare su situación. No salir de Perú porque él tendría orden de captura a cualquier lado que vaya. Sí, vigente. Y ahí sí lo extraditarían en Guam, porque solamente, claro, en un país que no es el suyo, obviamente se limpiarían las manos y finalmente lo mandarían a Estados Unidos. Incluso por un tema migratorio sería de un día para otro, ¿sí? Ok. Juan Carlos, un poquito a ver, el tema de fondo. ¿Qué hizo Manuel Burga? ¿Hizo algo malo? Efectivamente, ¿tú crees que estos 5 delitos, alguno de ellos los cometió? ¿Cometió algún ilícito de acuerdo a la legislación peruana? Ese argumento que él dice, bueno, para él no fue coima, para todos los demás fue coima, pero para él no, porque él lo metió a las cuentas de la federación. Sí, bueno, ya hemos explicado, bueno, y vale la pena recordar de qué se trata esto, ¿no? Por favor, de qué se lo acusa, porque ahora nos hemos quedado en una discusión técnica de la extradición. Yo no entiendo realmente lo que ha pasado desde que la Corte Suprema dice que es extraditable hasta ahora. Entiendo, porque leo, pero a mí me dice, o sea, hay una tramitología ahí que realmente me parece, igual que a ti, probablemente como periodista, absolutamente confusa. Correcto. Más allá de eso, no hay que tener, hay que recordar, ¿a él de qué se le acusa? Se le acusa de formar parte de una organización, Conmebol, que defraudaba a su propia, o sea, cuyos miembros defraudaban a su propia federación, a su propia organización. ¿Cómo lo hacían? Porque negociaban los derechos comerciales, no calificando cuáles eran los mejores para la organización, sino cuáles eran los mejores según su propio interés, ¿no? Dice la acusación que para esto ellos se pusieron de acuerdo con un proveedor determinado, que era estas empresas de televisión, Datiza, etcétera, para recibir un incentivo, ¿no? Lo que pasa que es el típico caso del soborno comercial, ¿no? Percibir un incentivo. No, es que para el soborno comercial es entre privados. Claro, es entre privados. Es entre privados. Claro, claro. Y una de las defensas, o uno de los argumentos de la defensa de Manuel Burga es que ese dinero se depositó en la Federación Peruana de Fútbol. Cuando lo que dice la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos es: el delito se configura en el momento que tú te pones de acuerdo con el que va a dar la coima. Aún así no te la dé. No me importa qué hiciste con el dinero, si te lo diste a tu abuelita, o lo pusiste en la federación, o te lo guardaste en el bolsillo. Pero no tiene todo el sentido decir, si yo soy un funcionario público, un ministro, y para darle una obra me pagan una coima, ¿no? Que efectivamente el Estado ha pagado de más. Claro. Porque el Estado se pudo haber ahorrado esa plata. Pagó de más, porque esa plata no entró. Pero claro, yo se la doné a una, ¿que ya no cometí delito ya? Claro, y es curioso y es ilustrativo que en este documento, en la acusación fiscal, dicen que estaría envuelto, o sea que el mercado es el que está siendo afectado, el mercado del consumidor estadounidense, porque significa que a Conmebol y CONCACAF, al ellos negociar derechos, claro, ¿quién es el que paga ese extra de esa coima? O de ese, los usuarios, claro, los usuarios, claro. Entonces es una defensa del mercado, ese es el bien jurídico que está siendo protegido, ¿no? Por eso es que Estados Unidos no tiene ninguna duda. Y respecto a lo que dijo el doctor de la cuestión, que si bien que la Suprema también lo ha argumentado así, como la parte probatoria, que no se ha demostrado, no se han mandado los elementos probatorios. Porque ese es otro argumento también dentro de las columnas que de alguna manera no dicen que no debería ser extraditado. Se le pidió a Estados Unidos y ellos no lo mandaron. Claro, y Estados Unidos lo que ha mandado es una declaración jurada de un funcionario público, un agente del FBI, donde dicen: cuando se presente el señor en sede judicial serán mostrados todos los elementos probatorios, porque el sistema norteamericano funciona así, o sea, la investigación se desarrolla primero y para no comprometer... Claro, es que entonces no es que no existan pruebas, sino que el sistema norteamericano es distinto. Sí, no, y además para no comprometer el éxito de la persecución penal, es decir,
cuando yo esté en juicio, yo no te quiero enseñar mis pruebas ahorita. Lógico. ¿No? Cuando tú vengas acá se enseñarán y en su tiempo se le enseñarán al abogado y tendrás el tiempo recomendable para defenderte. ¿No tiene eso también que ser valorado justamente el sistema norteamericano? ¿Por qué no fue eso quizá uno de los juicios de valor de la Corte Suprema? El decir, bueno, ok, yo las pedí, pero no me la pueden dar porque ellos me han argumentado que esta no es la manera como ellos operan. Y por eso finalmente haber dado. ¿Eso también es válido, doctor? Lo que ocurre es que toda solicitud de extradición debe tener básicamente elementos de prueba. No pruebas, porque es mucho mayor el estándar. Indicios, pues. Claro, elementos de prueba, indicios. Claro. Pero en este caso ni siquiera eso mandó los Estados Unidos, ¿sí? Haciendo una lectura del tema, sí, ni siquiera eso, ¿no? Quizás Estados Unidos se hubiese atrevido a mandar un conjunto de pruebas básicos, elementales, quizás hubiese tenido otro progreso, la decisión tendría, digamos, efectivamente, otra decisión, ¿sí? No se enviaron elementos de prueba. Ahora lo que yo pregunto es lo siguiente, y lo que lo veo de esta manera. ¿No es suficiente la declaración jurada de un funcionario público de los Estados Unidos de Norteamérica diciendo existen elementos de prueba que no te voy a enseñar ahora? El problema yo creo que tiene que ver también cómo vemos al funcionario público. Aquí lo tenemos devaluado. No es suficiente la palabra de un funcionario público. Claro. En Estados Unidos sí lo es, ¿no? O sea, es lo que dice un funcionario público, como decimos en Perú, va a misa. O sea, es imposible que un agente del FBI te diga, mira, cuando vengas te voy a enseñar pruebas y después no, ¿sabes qué? Me olvidé. No, Además, pues, lo que yo no entiendo es por qué, oye, si es que él va y brinda su declaración, yo estoy seguro que los gringos le ponen su grillete durante los 3 meses que dura la investigación. Sí, respetarán sus derechos seguramente. Todo, y regresa finalmente, si es que como dicen sus patas, no, regresará pues, no, finalmente, por el bien de su familia. A mí que me importa Manuel Burga, ya no va a volver al fútbol, por el bien de su familia, que es lo que él siempre dice. Solamente una última, Juan Carlos, porque claro, muchos dicen también, a Manuel Burga se le investigó de arriba abajo en la fiscalía y no se le encontró absolutamente nada. ¿Es así? ¿En verdad no se le encontró nada? ¿Es un angelito Manuel Burga cuando la justicia peruana lo investigó? Nosotros en el mes de noviembre, te digo, en la edición de noviembre de la revista Poder 2014, hicimos una investigación, retomamos un caso antiguo, sí, y tomamos nuevos elementos de prueba a través de la declaración de un policía, y luego hicimos el nexo con una cosa que por lo menos estaba sometida a cierta duda, ¿no? Que se usó durante un tiempo una constructora de terceros para depositar dinero de la Federación Peruana de Fútbol, que después regresó. Eso por lo menos era sospechoso y no ha sido, me parece, hasta el día de hoy investigado de manera apropiada. Por mil otros problemas a nivel de Ministerio Público. Un sí o uno, doctora, usted es el ministro de Justicia, con toda esta información que me ha leído, ¿usted qué decide? Bueno, el ministro de Justicia no lo decide, sino el presidente, ¿no? Bueno, pero el ministro finalmente le va a decir, no creo que, aunque ahora que me ha dicho eso ya me preocupo más. ¿Qué decidiría usted como ministro? Discutible el tema, discutible el tema. Discutible. Pero es que hay que decidir, las cosas se pueden discutir, pero hay que decidir, bueno, me tengo que ir. No se anima. Juan Carlos. Yo no soy funcionario público, afortunadamente. Ok. Pausa y regresamos, no se muevan.